Bendiciones para todos en este día, bienvenidos a este programa y bueno, en esta noche quiero presentarles a una invitada, la evangelista Dari Vargas y bueno, en esta noche quiero hacerle unas preguntas. Dari, quiero que te presentes para que ellos puedan conocerte y que puedas, bueno, contar un poquito de lo que Dios ha hecho en tu vida. Creo que esta noche será algo maravilloso. Creo que Dios va a hablar a muchos de los que están allí conectados en este video y lo que Dios hará será poderoso. Así que quédate, no te vayas de este video porque algo Dios va a hacer. Dari, preséntate. Bueno, mi nombre es Dariluz Vargas, como usted dijo, pastora, vengo a contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. No sé qué me quiere preguntar o qué realmente quiere saber. Bueno, Dari, la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo fue que tú llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuál fue ese suceso? ¿Qué fue lo que a ti te marcó? Que tú dijiste, bueno, yo tengo que tomar esta decisión en mi vida y quiero, que Dios entre a mi vida. ¿Cuál fue ese motivo, esa razón con la que tú empezaste a caminar con Dios? Pastora, fue una promesa. Me habían contado un tal Dios, pero no sabía quién era realmente. Porque muchas veces todos nos hablan de Jesús, pero realmente no sabemos quién es Jesús. Me habían contado que había un Dios que cumplía las promesas. Y pues un día simplemente escuchaba que me llamaban por mi nombre. Salí al patio de mi casa y dije, si tú existes, cúmpleme esta promesa que te voy a hacer. Le dije, quiero que fluyan 7 millones de pesos. Cuando en ese momento en la casa no había ni para comer. Qué bueno. Y le dije, quiero que fluyan 7 millones de pesos. Si tú existes, tú lo vas a hacer. Al día siguiente aparecieron 10 millones de pesos y no me sabía preguntar el por qué, si en la casa no había ni para comer. Simplemente llegó alguien y los dio. Y yo dije, es verdad que tú existes. Entonces, simplemente no fue un encuentro conmigo, fue un encuentro con mi familia. Porque ahí no solo reconocí que había un Dios que escuchaba, sino que también respondía. Y no solo me marcó a mí, sino a toda mi familia. Pero aún así, yo ese día entendí que había un Dios que existía. Pero aún así, los placeres del mundo me siguen llamando. Bueno, mira, hay algo tremendo aquí que me llama la atención acerca de lo que tú estás hablando y es que de pronto podemos ver a raíz del pueblo o en el pueblo de Dios de que muchas personas llegan a los pies de Cristo por una tragedia, por un problema, por alguna circunstancia fuerte que se les presenta en la vida. Y yo quiero saber cuál fue ese motivo, o sea, si fue algo que tú viviste fuerte, que te hizo como que tú recapacitar y decir, bueno, yo tengo que conocer a ese Dios que tanto me hablan, o estoy pasando por esto, o solo fue una promesa que tú le hiciste a Dios por haber recibido un milagro. Que quiero que me cuentes eso. Bueno, pastora, son por todas. Por todos los lados me cogió Dios, porque cuando nosotros somos escogidos, Dios no nos va a soltar. Aún debajo de las piedras, Él nos va a encontrar. Fue por todos los lados, tanto como por una promesa, como por un suceso que me pasó. Pues tuve la oportunidad todos creían que estaba muerta, pero simplemente estaba en una experiencia con Dios. Para muchos ya yo estaba muerta, pero estaba teniendo un encuentro con Dios. Ese fue el día que yo dije como que yo veía mi cuerpo tirado en el piso. O sea, yo siento que yo me levanto y hago así y veo mi cuerpo tirado en el piso. Y hago así y mis padres estaban llorando y yo decía, pero ven acá. Y Dios me dijo, todavía hay una oportunidad para ti. Porque es necesario. Tremendo. Creo que cuando Dios marca con esos sucesos a alguien es porque Dios quiere hacer algo poderoso. Yo quiero que te vayas un poquito más profundo a aquella experiencia que tú tuviste que te pudo hacer abrir tus ojos espirituales y ver el mundo, que hay un panorama, que hay algo que existe y es el mundo espiritual, que mucha gente lo ignora. Pero yo creo, o sea, yo desde que estoy caminando con Dios, yo creo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico que tú ves. Entonces yo quiero que tú nos cuentes un poquito de esa experiencia a todos los que están ahí. Bueno, pastora, recuerdo que ese día yo había escuchado que Dios iba a hacer algo conmigo, pero no sabía qué era. Recuerdo yo que voy a la iglesia, sentí que me privé. Normal, me privé. O sea, en medio de la administración. No, ni siquiera había entrado a la iglesia. Iba solo de camino a la iglesia. Wow. Me caigo y yo siento que yo caí. Y cuentan que yo me golpeé duro, pero yo no sentí nada. Sienten que, o sea, me cogen y me llevan al altar. Dicen que ya olía a flor, ya mi cuerpo estaba teso. Pastora, sin echarle mentira, demoré 17 horas ahí tirada.
Dios mío, esto es una locura. Muchos dicen, son 17 horas, yo sentí 1 hora. Ahí es donde entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Para nosotros a veces hay milagros que nosotros vemos lejos, pero están a la puerta. Y en ese momento que tú estabas allí, tu familia, o sea, quiero que cuente un poquito tu familia qué hacía, o sea, qué es lo que ellos te cuentan. Porque una cosa es lo que tú estabas viviendo allí cuando estabas acostada en el piso y otra cosa es lo que se estaba viviendo en el exterior. Tu familia me imagino que estaba en shock, me imagino que estaban que llamaban a la ambulancia, que llamaban algo para que llegara, o sea, a socorrerte. ¿Qué pasó? ¿Qué te cuentan ellos? Pastora, creo que lo de Dios es perfecto. Cuando Dios va a hacer algo, Dios cierra las puertas que tenga que cerrar y abre las que tenga que abrir. Porque todos entendieron que Dios estaba haciendo algo. Al principio todos lloraban, ¿qué pasó? Obviamente soy la última de la casa, todos lloraban, Dios, ¿por qué te la llevaste? Wow. Pero había alguien espiritual en ese momento y le explicó lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo tuve que cuando yo voy, yo veo a mi familia, y veo la batalla que hay en los aires. Por eso le puedo decir a alguien que hay milagros que están retenidos. Y cuando tú oras, los milagros bajan. Así es. Porque hay milagros que están en el segundo cielo, que hay una batalla, y ahí es donde digo que el clamor puede mucho. Yo pensé que en esos momentos ya yo no iba a volver más, porque obviamente yo no estaba bien con Dios para decir, me fui con Dios o algo así, pero sentía que fuera de cualquier cosa de mis pensamientos había algo más. Ok, y después que pasan esas 17 horas que tú estás allí, bueno, que tú te levantas, tú vuelves en sí, ¿qué pasa allí? ¿Qué fue? Bueno, pastora, Dios me habló sobre el propósito que tenía conmigo, y no solo conmigo, sino con el mundo completo. Ahí es donde entiendo que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El escogido hay momentos que está pasando situaciones que no entiende, pero ahí es donde se manifiesta Dios. O sea, Dios me comenzó a hablar aún del sacrificio de su hijo. Entonces, yo recuerdo que él me decía, hay mucha gente que me pregunta, tú desde que estás viniendo y no has venido. Y ahí Dios me hizo entender, me dijo, lo que pasa es que yo quiero que sí, o sea, sí vean el sacrificio que mi hijo hizo. Porque todo está preparado, en el cielo de hace rato todo está preparado. Simplemente que hay muchas almas que todavía se están perdiendo. Así es, no, la Biblia lo dice que todas las cosas están escritas. Y sabes que, bueno, perdona que te interrumpa, pero sabes que ahora que escucho tu historia o tu testimonio, yo la enlazo con la palabra hablando acerca del profeta Jonás. Lo más tremendo de este hombre es que, bueno, Dios, él era escogido para dar la palabra. No había más nadie. Dios lo había escogido a él y Dios había... su propósito era de que Jonás diera la palabra. Y por más de que él se fue y quiso huir del propósito de Dios, como tú huiste, porque tú huiste, Dios me imagino que te estaba llamando desde hacía tiempo y tú estabas haciendo caso omiso a la voz de Dios. Así quiso ser Jonás. Jonás quiso salirse del propósito. Y por más que dijo, yo prefiero, tírenme al mar. O sea, ni la muerte pudo opacar el propósito de Dios y lo que Dios quería hacer con su vida por medio de su vida. Entonces, mira, podemos ver que la muerte en ti fue algo que Dios usó para poderte hacerte centrar. O sea, es tan fuerte muchas veces que nosotros queremos caminar, o sea, estamos conscientes de lo que Dios quiere hacer, pero nosotros estamos tomando el camino equivocado. Y Dios tiene que permitir esas cosas fuertes en nuestra vida para que nosotros podamos acceder a caminar con Él. Hay algo en esa historia que me gusta mucho porque yo la meditaba y la hablaba con Dios. Sí, es verdad lo que usted dice, pasa con muchas personas. Ahora, cuando Jonás, el pez lo vomita, dice la Biblia, hay mucha gente que va a tocar predicar vomitada. No sé si usted me está entendiendo. Así. Que llegan a los pies de Cristo. Jesús les está llamando y están completicos y no llegan a Cristo. Tienen que pasar por un accidente para poder llegar a Cristo. Cristo usa cualquier medio para que tú puedas llegar. Así es. Jonás de pronto no se imaginó que el pez lo iba a vomitar vivo. Pero ya había un plan escrito. O pensó que ya había terminado ya. De pronto dijo, bueno, ya no hice lo que Dios quería que hiciera y ya, bueno, me tragó y ya ahorita me come y ya me morí. Pero no.
muchas veces nosotros caminamos así, pensando de que ya todo está perdido y lo que Dios quiere es llevarte al lugar donde Él quiere que tú hagas su propósito. El lugar donde Él quiere que tú te manifiestes y que puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Entonces, quiero hacerte otra pregunta, Ari. Bueno, en el transcurso de este tiempo que tú tienes caminando con Dios, algo que te haya marcado, algo que de pronto nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces desfallecemos, nosotros muchas veces pensamos de que ya todo está perdido, pensamos de que, bueno, ya hasta aquí se terminó. Ya, ¿será que Dios ya no se acuerda de mí? ¿Será que Dios ya me olvidó? ¿Es que ya no estoy en los planes de Dios? Yo quiero que tú me digas qué es lo que te ha hecho salir de esos momentos en los que te has encontrado así, en los que de pronto piensas que ya no hay nada más nada que hacer y ya te has vuelto a encaminar nuevamente, o Dios te ha hecho despertar y te ha dicho, bueno, yo todavía no he terminado contigo, yo quiero que tú te levantes. Quiero que nos cuentes un poquito de eso. Una palabra. El que carga una palabra nunca se va a detener. Una cosa es que la palabra te la dé el hombre y otra cosa es que la palabra te la dé el cielo. Así es. Hay momentos que en nuestra vida, yo lo digo por testimonio, me he sentido de que, porque es fácil decirle a otro levántate, es fácil predicar de José, lo difícil es ser José. Así es. Es fácil decirle a otro levántate, tú puedes. Lo difícil es cuando tú estás en el piso. Muchas veces me he encontrado en el piso, no porque Cristo me ha tirado al piso, no, sino que muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios por empezar a escuchar la voz del hombre. Y ahí es donde caemos al piso. A pesar de que tuve muchas experiencias con Dios, en un momento dejé de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del hombre. Así es. Y eso le pasa a muchas personas hoy en día. No caen porque Cristo quiere que caigan, sino porque dejan de escuchar a Dios. Ya yo había tenido una experiencia con Dios, pero aún así me dejé llevar de las personas que me decían esto está bien, esto está mal, y ya dejé de escuchar a Dios por empezar a escuchar a las personas. Y ahí cuando ya entro y empiezo a pensar y digo, realmente, aunque tengamos encuentros con Dios, siempre vamos a tener fallas. Así es. Bueno, por lo menos tenemos que entender eso, y es que, bueno, Dios es un Dios personal. Dios, así como tiene relación con un pastor, con un profeta, con un evangelista, sí también tiene relación con cada uno de nosotros. Y bueno, que creo que Dios siempre, de acuerdo al conocimiento que tiene de nosotros, porque es que Dios nos conoce tal cual como somos a Dios. Nosotros no nos podemos presentar con una máscara y nos podemos presentar, queriendo aparentar algo que no somos. Creo que Dios nos conoce perfectamente, y según lo que Dios conoce de nosotros es el trato de Dios en nuestra vida. Yo quiero que tú me cuentes cómo fue ese trato de Dios contigo. Pastora, fue algo tan lindo, ¿sabes? Porque a pesar de que estaba en una iglesia, el que trató fue Cristo directamente conmigo. Él era el que me explicaba cómo tenía que hacer las cosas. Y ya ahí fue donde empecé a escuchar la voz de Dios, que me hablaba audiblemente. Yo decía verdad. O sea, si el Dios que escucha tiene que tener boca, también tiene que hablar. Así es. Porque muchas veces tenemos a Dios como que no nos escucha. Ya yo empecé a escuchar a Dios y ya yo sabía qué hacer. Entonces fue como un trato personal, fue tan íntimo, que creo que por esa razón es que ha llegado a donde estoy. Porque muchas veces nos apartamos del camino porque dejamos de escuchar a Dios. Así es. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿A los cuántos años fue que tú tuviste ese encuentro con Dios? 16 años. 16 años. Hay una juventud ahora mismo en estos tiempos, de verdad, que es fuerte. Lo que está haciendo Satanás por medio de las redes sociales, por medio de lo que se está escuchando, por medio de lo que se está viendo en este mundo. Y bueno, y creo que Satanás está atacando fuertemente a la juventud, porque sabe que en la juventud está la fuerza, y en la juventud, bueno, está lo nuevo que Dios quiere hacer, porque recordemos que Dios, y la Biblia dice que, bueno, que la ciencia aumentará, y que así como es renovado Dios día a día, porque Dios dice que renueva su misericordia para con nosotros todos los días. Creo que lo que Dios quiere hacer año tras año es algo nuevo. Creo que Dios quiere moverse de muchas formas. Entonces muchas veces limitan a Dios y no dejan que Dios se mueva como Él quiere hacer. Entonces lo meten dentro de una cajita y el Espíritu Santo lo tiene allí, solamente no sé para qué. Entonces yo quiero que tú le hables a esa juventud
Y quiero que des una palabra para que ellos puedan, que sus ojos puedan ser abiertos y puedan poder percibir el mundo tal cual como Satanás lo está haciendo. De pronto lo está tapando para que ellos no se den cuenta. Quiero que tú pues des una palabra y que abras sus ojos y que ellos puedan escuchar esto para que puedan activarse en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pastora, antes de darle esa palabra, ¿sabes qué? Me sorprende lo que usted dice. Los jóvenes somos la fuerza de la iglesia, pero en este tiempo usted no ve que los jóvenes somos los que vamos en depresión, los que estamos más, porque el diablo se ha metido por ahí, porque somos la fuerza de la iglesia. Así es. Bueno, pastora, algo que Dios me habló a mí y me marcó, que yo nací para cambiar el sistema, no que el sistema me cambie a mí. Amén. Alguien tiene que entender, los jóvenes tenemos que entender que nacimos para marcar cosas que otros no pudieron marcar. Entonces, joven, tú que me estás escuchando, quiero decirte que si Dios está en el asunto, todo va a estar bien. No importa que esté la depresión en tu vida, no importa que aún dice que si padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si Dios está contigo, avanza, que algo va a hacer, en cualquier momento Él se va a manifestar. Quítate esa venda de que no puedes, porque el diablo siempre nos dice que no podemos. Mira que eres joven, no creas esas mentiras del diablo, cree que si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Y pues, pastora, Dios los bendiga a todos y creo que así como Dios tuvo una experiencia conmigo, creo que Dios va a tener con cada joven. No, y bueno, a través de tu experiencia, de lo que tú viviste, bueno, yo puedo dar a saber de que Dios solamente necesita a alguien que se levante en una casa para poder transmitir su luz. En ese momento que tú viviste, y bueno, creo que Dios fue esa pieza clave que Dios levantó en tu familia para que tu familia pueda disfrutar y gozar de la libertad de Cristo. Así creo que Dios quiere hacerlo contigo, joven, que estás viendo este video. Sí. Creo que, este tiempo ha sido muy profundo y creo que así como Dios trató con Dari, con la vida de ella, así como Dios la ha levantado, porque, ella es una joven muy fogosa en Dios. Sé que Dios tiene algo poderoso. Sé que los planes que Dios tiene con ella son muy grandes, porque solamente escuchar las cosas que esta joven tuvo que vivir para poder estar aquí donde está sentada contando lo que está viviendo es un motivo para que tú puedas entender de que Dios también lo quiere hacer contigo, de que Dios quiere también de que tú seas la luz que ilumine tu casa y que la gente pueda o tu familia pueda gozar de la libertad de Cristo también por medio de ti. Entonces creo que este tiempo es un tiempo donde tenemos que despertar como jóvenes y tenemos que empezar a quitar todos esos obstáculos que nos están refrenando, nos están atando al pasado, porque muchas veces no avanzamos por estar pensando en el pasado, lo que hicimos, lo que fuimos. Entonces ya, si estás caminando en Dios, ya Dios te perdonó por todas aquellas cosas que tú hiciste. Entonces ya es tiempo de escribir una nueva historia en Dios. Creo que este tiempo ha sido un tiempo muy poderoso, un tiempo de bendición. Creo que no será la primera ni la última vez que estaremos aquí. Quiero que tú compartas este video. Quiero que tú se lo envíes a algún joven, a alguien que te conecte con la vida que tiene Dari, que hoy aquí donde tú la ves es una joven, que Dios ha levantado en este tiempo, y que tú puedas ser canal de bendición así como ella está contando, tú puedas contar lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este video.